Buenas tardes, soy Fernando Sánchez. Vamos a hacer un resumen en este momento en relación a la clase que hemos recibido sobre el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio. En primera instancia, vamos a recordar que analizamos lo que denominamos la temporalidad de los sucesos. Sobre esta temporalidad en la cual establecemos la existencia de varias proposiciones que a su vez requieren aspectos técnicos y en base a aquello pueden determinarse como premisas. A través de la recolección de varias premisas se puede establecer la existencia de un hecho fáctico que a su vez es expresado en una teoría del caso o teoría inicial dentro de un proceso penal. Vemos que la importancia de estas proposiciones se tiene que establecer y se tiene que comprender porque constituyen la base o el fundamento sobre el cual se crea la teoría del caso. Entonces, para analizar la correspondencia de estas proposiciones y la importancia de las mismas dentro de las experticias, hemos desarrollado lo que es la línea de temporalidad en la cual se expresa la forma y el tiempo precisamente y cómo tienen que irse ubicando cada una de las proposiciones y qué es lo que le atribuye o le brinda la posibilidad de que se constituya esta proposición en una premisa. Entonces vemos que dentro de estas proposiciones se encuentran lo que corresponde a las experticias. Las experticias o peritajes, podemos decir, es el estudio científico que se realiza, pero sobre aspectos puntuales dentro de la teoría del caso. Es decir, son aspectos que se realizan sobre determinada proposición. Por ejemplo, en el reconocimiento del lugar podemos demostrar la proposición de que en realidad este lugar de los hechos existe. Entonces, dependerá el grado de la premisa. El grado de aceptación de la premisa dependerá, por supuesto, del grado de nivel científico que tenga o mediante el cual haya sido desarrollada esta experticia. Por ejemplo, un examen de ADN. Un examen de ADN tiene una valoración científica de 99.999% de certeza. Entonces vemos que efectivamente este examen o esta experticia puede constituir un fundamento sólido de determinada proposición. Por ejemplo, en un delito de violación, un examen de ADN nos puede dar certeza de que efectivamente el ciudadano acusado tuvo relaciones sexuales con la víctima, toda vez que se han encontrado rastros de cromosomas que le corresponden a esta persona dentro de la víctima. Entonces, como vemos, este grado de aceptación está directamente relacionado con la capacidad o la determinación científica que tenga cada una de las experticias, porque tenemos experticias de diferente ámbito. Una vez que se analiza y se entiende en concreto cuál es la importancia de la experticia en relación con la proposición, se puede determinar cómo tiene que expresarse este informe técnico y este testimonio, porque las preguntas, la práctica de la prueba en sí, se corresponde a las preguntas que harán los sujetos procesales respecto al contenido y las conclusiones que fueron expuestas en la experticia. Entonces, para saber cómo tenemos que responder, en primera instancia tenemos que saber cómo tenemos que explicar el contenido, cómo tenemos que hacer conocer al tribunal de una manera coherente, de una manera que sea inteligible, que sea clara, la manera en cual el tribunal conozca la experticia que hemos realizado, el resultado de la experticia, nuestra conclusión, pero también el contenido. Entonces vemos dentro de la clase y hablábamos principalmente de la importancia de algunos elementos técnicos que permiten que efectivamente nosotros podamos ser más claros, podamos determinar o indicar al tribunal cómo sucedieron los hechos y cómo sucedió, sobre todo, cómo se llevó a cabo la experticia. Así, por ejemplo, en un examen médico legal
veíamos que es fundamental presentar fotografías respecto a los elementos que hemos logrado observar dentro de la experticia. Por ejemplo, una experticia de un reconocimiento médico-legal, decíamos, es determinante establecer una fotografía donde se aprecien las lesiones. Aquella fotografía dice mucho y es muy útil dentro de la explicación del contenido que cada uno de los peritos puede realizar. Entonces, una vez que los peritos conocen cómo tiene que expresarse esta experticia, cómo tiene que desarrollarse la exposición efectivamente para que incluya todo el material que está contenido dentro de la experticia, entonces es más fácil poder presentar un argumento completo al juzgador o al Tribunal de Garantías Penales. Una vez que se analizó esta importancia y la forma como tiene que ser efectivamente expresada la prueba, cómo tienen que ser expresadas las conclusiones, cómo tiene que ser inducido incluso el contenido de la experticia, pasamos a analizar ya lo que es las preguntas del examen directo y las preguntas del contrainterrogatorio. Al analizar las preguntas del examen directo, efectivamente vemos que es de suma importancia establecer la diferencia entre aquellas preguntas que son abiertas y las preguntas que son cerradas. Veíamos que en realidad las preguntas abiertas son las que de una manera general evalúan el conocimiento de los hechos y las preguntas cerradas son las que permiten una contestación específica respecto a determinado suceso del contenido, por supuesto, de la experticia que vamos desarrollando. Dentro de las preguntas del examen directo vimos también que vemos que existen preguntas que son sugestivas, si bien las preguntas sugestivas son prohibidas dentro del examen directo, sin embargo de aquello también analizamos de que existe cierta sugestividad de preguntas que se constituye en una sugestividad irrelevante, por lo tanto son aceptadas por nuestra Administración de Justicia. Ya en el contraexamen analizamos lo que constituyen las preguntas capciosas, pero sobre todo las preguntas sugestivas, la forma correcta como tienen que realizarse las preguntas sugestivas, que es la forma en que permite que efectivamente el sujeto procesal pueda obtener información que sea necesaria y precisa para su teoría del caso. Entonces nosotros como peritos, el momento de recibir este tipo de preguntas, vemos que son las preguntas en las cuales se pretende efectivamente que nosotros caigamos en una contradicción o podamos omitir alguna información, es decir, ayudemos de alguna manera a la contraparte con nuestro testimonio. Entonces veíamos también qué herramientas nos pueden servir de alguna forma, herramientas netamente psicológicas que hacen referencia a cómo tenemos que blindarnos nosotros para protegernos de este tipo de preguntas, para sobre todo sustentar de mejor manera la experticia que hemos desarrollado y las conclusiones a las cuales arribamos. También vimos la importancia dentro de este tipo de preguntas, la importancia que tiene precisamente hacer conocer a los señores jueces, a los sujetos procesales, de nuestra capacitación, la capacitación que hemos recibido y la experiencia que tenemos. Y en el caso de no contar con experiencia suficiente, vemos mecanismos para responder efectivamente de una manera preparada. Podemos evidenciar que nos hemos preparado, que nuestra experticia tiene un grado de aceptabilidad científica y que la hemos desarrollado con una metodología científicamente correcta. Espero que este material, este video, sea de utilidad para que ustedes puedan fortalecer los conocimientos que adquirieron en la clase y esperamos que pronto podamos volver a tener una nueva formación. Agradezco su atención.